Al final, hasta ahora hemos visto como distintos factores han ido generando una brecha entre consumidor, agencia y anunciante. Empezamos la jornada de hoy hablando sobre la saturación de la publicidad convencional, que al final está muy unida al cambio en el modelo de relación que estamos viviendo. Continúa Miguel hablando sobre la proliferación de las medias verdades, que suponen cambios en el medio y en el contenido, y Alejandra, por último, hacía una reflexión sobre los cambios que también está sufriendo el consumidor. Por lo tanto, hasta ahora hemos ido heredando, tanto anunciantes como agencias, la siguiente pregunta, y es ¿cómo alcanzamos a nuestro público? Y si al final ya tengo identificado ese público, ¿cómo al final sigo alcanzándolo? Y nos encontramos con dos opciones, en formato 50×15. La A, más presupuesto, para al final continuar haciendo lo que venía haciendo antes. Y la B, comenzar a desarrollar una estrategia diferencial que le aporte un valor real al consumidor. A priori, las dos opciones podrían ser válidas, sin embargo, si profundizamos un poquito más en cada una de ellas, vemos que en la primera, al final, quizás puede parecer la más convencional, pero es verdad que es la que menos riesgos toma, porque al final es la que hemos ido haciendo siempre, ¿no? Y sabemos que a corto plazo más o menos nos funciona. Sin embargo, la segunda toma caminos inexplorados y al final tenemos que asumir un mayor riesgo y los resultados seguramente los veamos más a largo plazo. Y al final el negocio que nos movemos, el largo plazo, cuesta asumirlo. Con lo cual nos quedamos con más presupuesto, que al final por repetición terminemos ganando la partida y llegando a final de año consiguiendo los objetivos. Y seguimos engordando año tras año. La principal conclusión del estudio de Meaningful Brands de Havas. Los consumidores españoles consideran que el 91% de las marcas son prescindibles, frente al 74% de la media mundial. Si el porcentaje de la media mundial ya es alto, nosotros los españoles, como no, todavía lo engordamos 15 puntos más. Y al final de lo que sacamos aquí es que los consumidores empiezan a demandar en las marcas relevancia, con lo cual si cogemos otra vez la pregunta que formulábamos antes y la formulábamos en términos de relevancia y no tanto de alcance o de audiencia, cómo somos relevantes para nuestro público, y volvemos a poner encima de la mesa las dos opciones. La primera quizás deje de tener sentido y solamente nos quede como solución válida la segunda. Y al final, para desarrollar una estrategia diferencial que aporte valor al consumidor, irremediablemente tenemos que empezar a hablar de contenidos. Y para hablar de contenidos, nuevamente, tenemos que empezar a hablar de cómo realmente el consumidor está consumiendo estos contenidos. Y hablamos de la revolución on demand que estamos viviendo actualmente. Al final, hoy en día, el consumidor no solamente elige lo que quiere ver, sino que elige cuándo, cómo y dónde verlo. Y esto, al final, de cara a las marcas, también tiene muchas oportunidades, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. La revolución on demand se inicia hace 20 años, en 1997, cuando Reed Hastings alquiló la película Apolo 13 en VHS en la mayor cadena de videoclubs del mundo en aquel momento, que era Blockbuster. Tras varios días en casa, al final olvidó devolver la película y cuando fue a devolverla, tarde, fuera del plazo, tuvo que pagar una multa de $40. Al final, Reed Hastings empezó a pensar y a reflexionar sobre cómo al final este modelo podría cambiarlo ofreciéndole una mejor experiencia al consumidor. Y de esta manera nació Netflix. Netflix fue el impulsor del consumo on demand porque al final este señor supo ver que podría ofrecer una mejor experiencia a través de un sistema de envío por correo de DVD, cuando por aquel entonces el DVD solamente tenía una penetración del 1% versus el VHS. Sin embargo, el DVD al final te ofrecía un contenido audiovisual de mucha más calidad, con lo cual la tendencia era que al final cada vez fuésemos más por ahí. También, además, esta relación con el consumidor la hacía a través de Internet. Internet en aquel entonces, aunque nos parezca extraño, todavía no tenía una penetración muy alta, pero sí que es verdad que al final facilitaba mucho la relación entre la marca y el consumidor. Y por último, además, cambió el modelo de relación de alquiler de una película individual a un modelo de suscripción mensual, tal y como la conocemos ahora. Con lo cual, todo esto al final, todas estas palancas del éxito de Netflix, las relacionamos directamente con las palancas del consumo on demand, que son, al final, identificar muy bien a tu audiencia y ofrecerle una mejor experiencia, saber a través de qué puntos de contacto podemos llegar a ellos y cómo los están consumiendo, y por último, ofrecerle un contenido relevante.
Y entendiendo además que nos estamos enfrentando a una nueva generación on demand donde la conexión a Internet ya es imprescindible. Es un suministro básico más, exactamente igual que el agua o la electricidad. Y no se imaginan su vida sin ella. Y a diferencia de hace 20 años, el contexto hoy también ha cambiado y nos enfrentamos a muchos tipos de usuario y muchas formas de consumo. Los hay que al final no les interesa nada la televisión y son verdaderos amantes de la tecnología, están conectados a diferentes pantallas digitales. Aquellos que consumen la televisión pero les gusta seguir los contenidos que ven en la televisión con otros medios, y hablamos del fenómeno social TV, mientras tú estás viendo un programa en directo a través de la televisión, pero puedes también ir comentándolo y generando contenido en Twitter. Usuarios que todavía tienen un alto consumo de minutos en televisión, sin embargo ya no le prestan atención, quiero decir, a la vez que está la televisión puesta como acompañamiento, están hablando por WhatsApp con sus amigos o realizando cualquier otro tipo de actividad. Usuarios que solamente se conectan a través del móvil, usuarios que solamente se conectan a través de pantallas como PC y portátiles, y usuarios que directamente no se están conectando. Y además de tener muchos tipos de usuario y muchas formas de consumo, también tenemos muchos tipos de plataforma. Hablábamos de Netflix en un principio porque fue el impulsor, pero existen multitud de plataformas de vídeo on demand de pago. Aquí os pongo algunos ejemplos. También algunas de pago especializadas para aquellos amantes del cine independiente o de autor, de los amantes del cine de terror, aquellos que les gusta el cine español. De vídeo on demand gratuitas, que son las que utilizamos en nuestro día a día para consumir cualquier tipo de contenido que desde las marcas se genera, pero también desde nuestra parte. Las versiones digitales de las principales cadenas de televisión. En redes sociales también consumimos contenido a través de nuevos players, donde al final el core de negocio quizás no esté en esto, pero sí que han visto una oportunidad a través de la data de diversificar su modelo de negocio y poder ofrecer también este servicio, incluso retransmisión de conciertos. En España hoy en día tenemos acceso a más de 400 plataformas y servicios, entre las de pago y las de gratuitas, con lo cual... Y al final este dato se sigue incrementando año tras año. Y al final esto ha provocado dos cosas principalmente. La primera, que esta libertad de consumo del usuario también ha ido unida a una libertad en la creación. Y quizás los youtubers fueron los primeros que demostraron que a través de una buena idea y una generación de contenidos pueden llegar a tener audiencias millonarias que en algunos casos incluso superan a la televisión. Y que cualquiera de nosotros con una cámara al final puede abrirse un canal y empezar a generar este tipo de contenidos y empezar a generar audiencias. Y luego al final también esta revolución del on demand en vídeo también ha provocado una caída drástica del consumo de la televisión tradicional. Este es un gráfico de los últimos años en minutos de consumo en Estados Unidos, donde, si bien es cierto, esconde en términos relativos todavía altas horas efectivas de visualización, el porcentaje en los tramos mucho más jóvenes al final marcan una caída entre un 30 y un 42%, con lo cual ya es motivo más que suficiente para poner un poco en alerta, digamos, a los que manejan todavía la industria del audiovisual de manera convencional. Y luego al final, fuera del audiovisual, al final también tenemos otras nuevas posibilidades, y sobre todo dentro del audio on demand hablamos del fenómeno podcast. Es verdad que aquí en España todavía el podcast es algo que está comenzando a despegar, todavía no es una revolución, pero en Estados Unidos, al final nos tenemos que fijar lo que están haciendo otros para ver cuándo nos va a llegar aquí. El 24% de los norteamericanos escucha con regularidad mensual podcast, y al final esta cifra se sigue incrementando año tras año. Además, el podcast establece nuevas formas de consumo. Se suele consumir a través de dispositivos móviles, con lo cual ya no estamos sujetos a un consumo desde el hogar, sino que también empezamos a hablar de consumo en la calle, en el trabajo, en coche o incluso como acompañamiento de otras actividades como running y el gimnasio. Y al final esto lo que nos hace es pensar y abrir como marca en nuevas posibilidades creativas. Y aquí os he traído un ejemplo que desde Arena desarrollamos junto con Correos, del podcast de En la cabeza a Carlos Soria. Al final Carlos Soria, por si alguno de vosotros no lo sabéis, es un alpinista de 78 años
que tiene como reto al final hacer cima de las 14 montañas más altas del mundo. Ya lo ha conseguido en 12, le quedan las 2 últimas, y la historia, históricamente, y tiene todo el sentido del mundo, se había contado pues de manera audiovisual, viendo un poco todos los paisajes a los que al final este señor se tenía que enfrentar y que es algo que a lo que no tenemos acceso nosotros en nuestro día a día. Sin embargo, si ya hemos contado la historia tantas veces de una misma manera, a nosotros se nos ocurrió centrarnos un poco en el reto vital que al final este señor se ha planteado y en las reflexiones que al final iba compartiendo durante todo el proceso de la montaña, desde que empezaba en el campo base hasta que al final intentaba hacer la cima. Y el formato podcast al final vimos que era un formato idóneo para centrarnos en este aspecto y dejar un poco en la imaginación del usuario que accedía a este podcast el resto de detalles audiovisuales, ¿vale? que entendíamos que ya se habían contado. Y al final nosotros como marca, ¿por dónde empezamos? Pues entendiendo un poco distintas cosas que están ocurriendo, y es que tenemos que dejar de pensar en un único spot de una producción altísima a saber que cada vez la audiencia está mucho más fragmentada y tenemos mucha más capacidad de hipersegmentarla y llegar a cada uno de ellos con un contenido distinto. También el auge del data ha hecho que dentro de un mismo target nosotros conozcamos pequeñas diferencias con los que podemos atacarle a través de un contenido distinto para personalizar muchísimo más la comunicación. Y el nivel de calidad al final también nos lo va a marcar el perfil de la audiencia a la que nos dirigimos. Luego al final también el contexto actual y digital exige nuevos modelos de relación con las marcas, con el entorno, con lo que está ocurriendo ahí fuera. Las redes sociales son grandes canales de generación continua de contenido. Y nosotros como marca debemos mantener un proceso de escucha activa que nos permita saber identificar dónde está participando nuestra audiencia y qué contenido que nos está demandando a través de ella, para al final ser mucho más eficaces y poder adaptar nuestros servicios, nuestros productos, incluso nuestra comunicación a lo que realmente nos están pidiendo. Además, este fenómeno del crecimiento on demand también está afectando en la narrativa de las propias series. El consumo semanal, que nosotros estábamos acostumbrados a hacer antes, al final provoca una forma de interpretar la historia muy distinta a si realmente consumimos una serie de 1 o 2 veces, o en 10 horas directamente nos vemos 5 capítulos de Juego de Tronos. En el pasado, al final, la lógica sí que implicaba que cada capítulo debía tener un clímax muy potente, y al final del capítulo debería resolverse con un teaser que te enganchase, digamos, al consumo del próximo capítulo en la semana siguiente. Y la propia duración de ese contenido, además, la propia duración y el corte estaba marcado por la propia distribución de la publicidad dentro del final de ese contenido. Pues al final se ha entendido que ya no son necesarios giros o acciones tan contundentes en cada capítulo, porque al final terminan aborreciendo al espectador, y lo que está demandando es que al final, si yo voy a consumir 5 o 6 horas de una misma serie en distintos capítulos, lo que quiero es que realmente se matice mucho más en los personajes y sea mucho más realista, porque la temporalidad al final te lo está marcando. Y por último, y muy importante, que al final todo debe estar bajo una misma estrategia integral. Los consumidores no viven en el mundo offline o en el mundo online, sino que convergen entre ambos. Y nosotros como marcas, al final, además de identificar aquellos puntos de contacto mucho más relevantes, los más relevantes para nuestro público objetivo, debemos sacar provecho a nivel formato y a nivel medio a cada uno de ellos, ofreciendo siempre un mensaje y una experiencia de marca uniforme al usuario, y entendiendo que tenemos que empezar a hablar también de nuevas métricas. Prime time o SER cada vez tienen mucho menos sentido si al final estamos hablando de multipantalla, de distintos medios, distintos formatos, etcétera, etcétera, porque al final todo está aportando valor y todo está sumando.